Oye, mi estimado Mauricio, bueno, me presento a los que vayan a escuchar, porque soy mundialmente desconocido. A veces se le olvida a mi familia mi nombre. Soy Jorge Goñi e invité a Mauricio Etienne. Mauricio, pues yo creo que nos llevamos conociendo casi un año. Coincidimos en muchas cosas y hay una cosa en la cual no coincidimos y es la revocación de mandato. Mauricio se ha echado tiros con varios y hasta donde sé, no lo hemos podido convencer de que la revocación de mandato, pues debemos actuarla, y, esta charla tiene dos cosas. Una, por supuesto, no, como el partido no se ha terminado, y yo considero que vamos 20-2 nosotros perdiendo, los que vamos en la revocación de mandato. Estamos en el segundo tiempo y ya había dicho que nos quedan 15 minutos. No, nos queda media hora. Nos queda media hora. Llevamos 15 minutos del segundo tiempo, pero nos han metido mucho, en el sentido de que no quieren la revocación de mandato. Y yo no voy a decir los motivos, pues, yo sí la quiero. ¿Por qué la quiero? Pues mira, Mauricio, yo tengo una tablita que hice de los muertos de López. Nada más con esa tablita tengo suficiente como para no claudicar en tratar de convencerlos a ustedes. Y a veces suena medio ruda, pero trato de que sea respetuosa, porque lo que sí he visto que no nos abona es insultarnos entre nosotros. Y que sí ha habido, que sí ha habido. Y pues bueno, trataré de ser duro a la cabeza, pero respetuoso. Mira, yo veo estos números, ¿sí? Se han muerto 6,000 niños con cáncer. Esto lo actualicé al 3 de noviembre, es hace más de un mes. Y con eso he estado peleándome con todos los que puedo al respecto. 6,000 niños con cáncer. Calderón mencionó una cifra muy interesante, que es que cuando él llegó, se morían 7 de cada 10 niños. Cuando él salió con la implementación del Seguro Popular, que él no la hizo, la hizo Fox, pero él la impulsó muy agresivamente. Cuando terminó su mandato, fallecían 3 de cada 10. ¿Por qué? Simplemente por tener los tratamientos adecuados. De hecho, el cálculo es que 4 de cada 10 se salvaron con ese tipo de gestión médica, ¿sí? O sea, el 40% de esos 6,000 niños que hoy se han muerto, el 40%, que son 2,400, y esto te estoy repitiendo hasta el 3 de noviembre, se pudieron haber salvado. O sea, dentro de los muertos de López, hay 2,400 niños con cáncer que pudieron haberse salvado. Ahora, hice un ejercicio de extrapolación. Nosotros los ingenieros, pues extrapolaciones fuera de esos datos, de las mujeres que se han muerto por cáncer, porque ha sido el mismo caso, mi estimado. Puede ser que el efecto sea diferente, pero por eso digo al auditorio que esto es una extrapolación de ese dato. De las mujeres que se han muerto con cáncer, ¿sí? Aproximadamente, y bueno, no tengo aquí en la tabla el dato, pero el 40% de esas mujeres me resulta 139,500. Ese 49. Ahora, pues los feminicidios se los achaco todos, porque no han atendido nada, ¿no? Entonces, ¿cuántos se hubieran podido salvar?
pues si les das rienda suelta a los malditos, pues 1,275 feminicidios en su gestión. Asesinatos con violencia, hasta el 3 de noviembre, 103,000. Y pues también le cargo los muertos de exceso del COVID. ¿Por qué de exceso? Porque nosotros tenemos el 1,67 de la población mundial. Nos corresponden el 1,67 de los muertos de COVID. Pues no, tenemos cerca de 8 veces esa cifra. 566,546 muertos, y todo esto me da un total de 812,720. He hecho buena variedad de técnicas para ver si alguna de los ejemplos grotescos lograba convencer a uno con uno de los que, y ahí está mi gato aquí atrás en mi piano, pero bueno, con uno que lograra convencer, que ya vi el resultado con una persona, me daba por bien servido, pero no, necesitamos, la verdad, necesitamos muchísima gente para llegar a ese 3% y ese 17%, y esos 17 estados donde deberíamos tener la suscripción para poder revocar el mandato. Ahora, sí creo que es un proceso amañado, sí creo que es un proceso a modo, sí creo que es una cosa que la bestia, que no puedo mencionar ni siquiera su nombre, ni decirle presidente, porque no me representa, o sea, quisiera ofenderlo de una mayor manera, pero la bestia, para aquellos que son creyentes, ya saben a qué me refiero, y para los que no somos creyentes, es una bestia en todos aspectos. Y no es por bruto lo que está pasando, sino por diseño, por metodología, lo que está haciendo, de la destrucción del país y de los asesinatos por omisión, ¿no? O sea, deja pasar a la gente al matadero, a la gente enferma de COVID, a la gente enferma, a los criminales los deja libres. No solo eso, sino los libera con ley de amnistía y fomenta el odio entre la población para seguir fomentando este cáncer que tenemos hoy. Dicho lo anterior, mi estimado Mauricio, esas son mis cartas más fuertes, los muertos de López. Y a muchos de los que como tú han dicho que no quieren ir a la revocación del mandato, yo les he dicho, ¿sabes qué? Yo no puedo verme al espejo viendo morir esta gente en esta segunda parte del sexenio y comprar palomitas como si estuviera viendo una serie en Netflix, ¿sí? Y disfrutar cómo revientan como palomitas los niños, las señoras con cáncer, las mujeres que son asesinadas, violadas, los hombres que vivimos las de Caín en la calle, la gente que asaltan en las combis en el Estado de México. O sea, yo que vivo aquí en la ciudad, tú no vives aquí. En la Ciudad de México me desarrollo muy bien, pero cuando cruzo el Toreo, el riesgo de subirte una combi es tremendo. O sea, te subes a la combi y el chofer te dice: oigan, por favor, guarden sus celulares, no estén ahí, porque pues ahí está la rata, y de todos modos, esa rata, pues, lo traigas oculto o lo traigas afuera, te va a pedir el celular, y hay gente que hasta trae un segundo celular para que se lo roben, pero la rata ya lo sabe. Entonces, y podemos ver muchos episodios de asesinatos en las combis, etcétera, etcétera. ¿Por qué pongo todo esto?
porque es todo este contexto que tenemos y vivimos, y tú lo vives en tu zona, y todos lo vivimos, y considerando que el tema está amañado, sí, que el tema es recurrente, sí, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en todos esos países comunistas destructivos, ¿sí? Donde han implementado el comunismo destructivo de Stalin, ¿sí? Y de Castro, donde la historia de Stalin, de la gallina, es que el tipo se puso a arrancarle todo el plumaje a una gallina y toda herida, después le da de comer y come de su mano. Ese es el ejemplo del comunismo destructivo. El comunismo destructivo, que hay una carta de Fidel Castro Hugo Chávez, que yo la leí el 28 de junio del 2019, y ese fue el parteaguas de por qué soy un activista. Cuando me doy cuenta de que está esa carta, que es una metodología absoluta, que de ahí parte el Foro de Sao Paulo, y que es esa carta la que sigue al pie de la letra la bestia que tenemos en Palacio Nacional. Okay. Es un daño supranacional que está haciendo en nuestro país absorbido. ¿Por qué ir a la revocación de mandato? Un amigo me dijo un ejemplo. Si la rana tuviera un pelo, de ahí trato de agarrar. Y ese es mi argumento en ese sentido. Ok, me parece perfecto, Jorge, y te quiero decir una cosa. Coincido, pero al 100% con todo lo que me acabas de decir. Y si me permites, los primeros minutos antes de darte mi opinión, voy a agregar algunas cosas adicionales. Por favor. Que creo que faltaron mucho más allá de las muertes, que es la trágica realidad que vivimos todos los mexicanos en el país ahorita, ¿verdad? Porque mucho más allá de esa contabilidad tan trágica y tan alarmante que hiciste, ¿verdad? Existe otra parte también de destrucción del país totalmente, de un desmantelamiento total del país, y bien dicho también por ti, sistemáticamente, y que obedece a un orden maquiavélico y un orden que viene desde el Foro de Sao Paulo y desde otros recovecos más oscuros todavía, ¿sí? Y están destruyendo 40 años de lucha democrática del país, están desmantelando toda los organismos autónomos que bien o mal hemos podido medio construir, ¿sí? Ha acabado con la división del poder, de poderes, ¿verdad? No hay un respeto al Estado de Derecho. O sea, podría yo continuar enunciando una serie de atrocidades aunadas a esas tan graves como las que tú acabas de mencionar, nada más para complementar los argumentos, ¿no? Me decía, oye, es que ese es el argumento más fuerte. Bueno, pues todavía hay estos otros argumentos todavía más allá, que inclusive yo y muchos millones de mexicanos lo vemos, ¿no? Y ahí te quiero hacer un comentario que en alguna ocasión lo hice, y que todos los días, millones de mexicanos, Jorge, nos levantamos a procurar nuestro desarrollo y el procurar a nuestra familia y a defender a México. Y hay muchas trincheras desde dónde hacerlas. Entonces, el no estar en la misma trinchera no quiere decir que tengamos una pasividad, o, como tú dijiste, es que compremos unas palomitas y que nos sentemos desde atrás a ver cómo se acaba el país. No. Todos los días nos levantamos millones de mexicanos a dar una lucha y una pelea y un activismo público, dando nuestra cara, nuestro nombre, ¿sí? Y tomando el riesgo que eso implica, ¿no?
y lo hacemos por convicción, ¿verdad? Desde diferentes trincheras. Y voy a tomar una parte para explicarte ahora mi motivación del por qué no estoy en la sintonía, independientemente de que comparto los argumentos de la trágica historia de la mortandad que tenemos y te los complemento con la destrucción de nuestro país, de nuestra forma de vida como la tenemos ahorita, te la complemento todavía más. Y bueno, entonces, ¿por qué no estar en contra? ¿Por qué no estar montado en este tema de la revocación de mandato? ¿Sí? Cuando empezamos tú y yo a platicar, platicamos del alpinismo y platicamos de esa parte personal, que es un hobby, algo que yo hago, y fue un punto de partida, ¿no? Y te quiero compartir a ti y a las personas que nos escuchen algo que sucede en el montañismo y que probablemente pueda ayudar a entender cómo es posible que una persona que comparte con Jorge estos elementos tan trágicos de la mortandad y de los crímenes que están sucediendo ahorita, que inclusive muchos podrían llegar a ser hasta de lesa humanidad, Jorge, porque hay una negligencia tremenda por parte del gobierno, ¿no? Le Entonces, quitémosle el probable, te viste muy abogado. muy noble. No, Bueno, entonces no, no hay ninguna probabilidad. Fíjate la Un gravedad del tema. asesinato sistemático. Sí, exactamente, ¿verdad? Y más aún hablando de todo como el desmantelamiento del país, ¿no? Pero entonces, déjame, te doy esta eh, eh, explicación o esta forma de verlo desde la perspectiva del alpinismo, ¿sí? En el alpinismo es una actividad interesantísima, es un reto constante, porque uno es personal, tú no te mides con otra gente, tú te mides con tus propios logros, ¿verdad? Y tú tienes tus capacidades y tú las desarrollas capacidades. Pero compartes una cosa, compartes un objetivo, que el objetivo es una cumbre, ¿sí? Entonces tú quieres llegar a esa cumbre. Y aquí nuestro objetivo como activistas y que compartimos todo esto que tú estás diciendo, tenemos un objetivo en común. Tenemos una misma cumbre. De hecho, perdón que te interrumpa, y al auditorio no escucharon, pero tenemos eso en común. Yo soy volador de ala delta y motociclista. Ahora, una regla para el auditorio es que nunca debemos hacer estos deportes solos. Y eso es lo importante de esta charla, porque hoy estamos solos en un lado y solos en otro. O sea, somos un grupo y nos estamos disgregando en esa cumbre. Y ese es el motivo de esta charla. Okay. Porque, y te dejo seguir, pero para que sepan los que escuchen esto. No, está perfecto. Es una charla en común. Es una charla en común y los argumentos los voy a escuchar con tremenda atención porque son argumentos muy sensibles del alpinismo que vas a poner y que yo pondré también los míos para no estar solo en este vuelo. Sí, exacto. Bueno, yo soy piloto también, te digo de antemano, también soy piloto, pero bueno, ok, entonces el tema en el alpinismo es eso, ¿no? Que tú tienes un objetivo, que es una cumbre. Aquí podríamos decir que nuestro objetivo común, pues podría ser rescatar a México, y rescatar a México puede ser, pues desde quitar a este régimen retrógrado, autócrata, totalitario del poder y retomar el camino de 40 años de lucha, que por supuesto que México no era una utopía, porque no hay una utopía y no vivíamos en una utopía, ¿no? Entonces, pero sí habíamos logrado a través de esta lucha de décadas, de millones de mexicanos, muchos de ellos que inclusive, Jorge,
dieron la vida en esa lucha, ¿no? Entonces, sí hemos logrado avanzar, sí hemos logrado tener conquistas, sí hemos logrado tener mejoras, y es un México muy distinto al de hace 50 años, ¿verdad? Entonces, en esa cumbre, que la podemos definir así si tú quieres, cuando uno comienza en el alpinismo, fíjate que es una actividad muy, muy rara, porque realmente es una actividad que tienes que hacer paso por paso. Es un pasito a la vez. Estás hablando no estás hablando de senderismo, estás hablando de alta montaña. Y en alta montaña el nivel del oxígeno baja sustancialmente y solamente tienes capacidad para dar un pequeño paso. Yo no puedo dar en alta montaña 3, 4, 5 pasos a la vez, y no puedo echar un brinco, y no puedo agarrar a otra gente y cargarme, echarme en la espalda y subir. No, eso no existe. Tienes que apoyar 3 puntos. Sí, no, pero a lo que yo voy es la capacidad que tienes es un pequeño paso, respiras, un pequeño paso, respiras, un pequeño paso, respiras, un pequeño paso, respiras. Y así estás por horas, horas y horas y horas y horas y horas. Es una lucha constante. Y lo más impresionante es que desde que das el primer paso, te quieres regresar a tu casa. Dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no estoy con mis palomitas en mi casa? Porque físicamente es un desgaste tremendo. Si no estás comprometido, si no tienes la mentalidad, si no estás focalizado, nunca vas a llegar a la cumbre. Y eso mismo pasa en el activismo social. Si no estás focalizado, si no estás mentalizado, si no estás comprometido de verdad, en esos primeros pasitos te quedas, ¿sí? Y te detienes y te regresas, ¿verdad? Pero hay una máxima en el alpinismo, y que esa máxima se puede también llevar al contexto político y al contexto de la vida y de las cosas, ¿no? Cada paso que tú des, cada movimiento que tú des, tiene que ser previamente pensado, evaluado, analizado, ¿sí? Justificado. Entonces imagínate 8 horas de una jornada de alpinismo donde cada paso que das tienes que ver exactamente dónde pisas. No das un paso volteando hacia otro lado y distraído. Entonces imagínate el nivel de concentración que vas, porque a final de cuentas no solamente vas tú solo, vas en una cordada. Van 3 o 4 compañeros tuyos ahí contigo, ¿verdad? Y tienes que conocerlos a ellos muy bien, tienes que saber de qué son capaces ellos, porque el que dé el paso equivocado puede llevarse a los demás para abajo, ¿sí? Pero no das un paso que no tengas la claridad y la certeza que lo estás dando en firme, y que ese paso te va a sostener para el siguiente paso que tienes que dar. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, llega momentos en la vida en la que yo me he preparado por 4 años para hacer una cumbre, Jorge, ¿sí? Y he hecho un esfuerzo tremendo para llegar a esa cumbre en esa montaña. Hay montañas que te tardas 21 días en subirlas, ¿verdad? Y me he quedado a 400 metros de la cumbre. Me he quedado a 400 metros de la cumbre. Y dices tú, carajos, ¿cómo es posible que 4 años de entrenamiento, de disciplina, de esfuerzo, se queden a 400 metros de la cumbre? ¿Y sabes por qué no di ese paso? ¿Por qué crees que no di ese paso? ¿Quieres que te conteste? Sí, sí. Porque en ese deporte cada quien decide qué riesgos tomar, y son riesgos propios. Y yo tengo un lema
que es no te dejes presionar por nada ni por nadie. Esa es la regla cero del motociclismo y del vuelo libre, ¿sí? Si alguien te está presionando para que despegues y tú no estás seguro para despegar en el ala delta, no despegas, punto. De hecho, en competencias hay una regla donde si el que está atrás te presiona, lo dejas pasar y tiene 30 segundos, un minuto para despegar. Sí. Yo, personalmente, tomé la decisión de nunca entrar a una competencia, porque al entrar a competencias, rebasas los límites de seguridad que tú propiamente te marcas. Bueno, esa es una muy buena respuesta, pero no es la razón por la cual no di el paso. Esa es una excelente respuesta. Y también soy motociclista. No, pero además... No, pero ahora deja toda la respuesta, ¿verdad? No estaba seguro. Yo también soy motociclista. Es una de mis grandes pasiones. Soy motociclista. Soy buceo, soy dive master. Tengo el nivel más alto de certificación de buceo, ¿verdad? Soy piloto certificado. Y nunca me excedo más allá de mis límites que yo tengo. Pero en esa ocasión no di ese siguiente paso y me quedé a 400 metros de la cumbre, Jorge, porque lo que implicaba dar mi siguiente paso, lo que yo perdía al dar ese siguiente paso era más grande. Así es. Y la montaña no se iba a ir. La montaña ahí se va a quedar. ¿Sí me explico? Sí. Entonces el costo de dar ese paso adicional iba a ser más grande, iba a ser más alto. No era mi riesgo, no era mi capacidad, no. Era lo que yo iba a perder. Era el costo que yo iba a pagar por dar ese siguiente paso. Y yo ahora... Lo he vivido con la balanza entre el riesgo y la emoción. No, es que no es eso, fíjate. Por ejemplo, mucha gente me dice de la adrenalina. Yo te voy a decir una cosa, en todas las actividades que yo hago, ninguna la hago por adrenalina. Ninguna la hago por adrenalina. Es por el reto. Es por el reto. Ahí vas a ver, es un asunto fisiológico y te voy a mandar una película que se llama Adrenaline Rush. Ok. Y es un asunto fisiológico y los que tenemos en cierta medida esa adicción a la adrenalina y a mí no me cuentas porque el activismo es parte de lo mismo, es un deporte extremo también. Ok, bueno, ándale, qué bueno. Podemos hacerlo así. Tenemos bajo niveles de una enzima que se llama monoamida oxidasa. Pues probablemente. Y teniendo bajos esos niveles, tenemos que tener emociones fuertes para segregar las endorfinas. Bueno, entonces, es fisiológico el asunto y está comprobado que la gente que tiene monoamida oxidasa baja en el organismo es gente que corre al peligro en vez de huir de él. Sí. Lo normal es huir del peligro. Ahora, mándamela esa porque estaría interesante. Sí, por eso. Pero tienes que dejarme terminar. Tienes que dejarme terminar. Por eso es tan importante este debate. Porque te fui construyendo una narrativa, ahora déjame terminarla. Terminarla, ¿no? Te la fui construyendo esa narrativa, ahora déjamela termino. Me parece muy interesante esa asociación que hiciste tú de los deportes extremos con el activismo social. Pero entonces, ahora, ya que estás ahí a esos 400 metros de la cumbre, vámonos al tema político. Ahora vámonos al tema político. Sí. Y entonces ahí estamos ahorita en un punto tan importante porque hay una disasociación total de las tragedias que tú mencionaste más las que yo mencioné del pueblo de México hacia la bestia, como tú le llamas, y hacia el partido que representa y hacia su régimen. Sí. Hay una disasociación total. Sí. ¿Sí? Y por alguna razón, así está. Y entonces, en política, tú no puedes tomar una batalla que no vayas a salir adelante. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Yo a Frena lo respeto mucho. Tengo muchísimos amigos en Frena. Y gente muy correcta en Frena, ¿sí? Yo fui el Frena 1. Bueno,
Yo nunca estuve en Frena porque nunca tuve cercanía para que me invitaran o alguna cosa de esas. Pero yo conozco mucha gente de Frena y conozco gente muy valiosa en Frena y tengo muchos amigos que son Frena de hueso colorado y mis respetos. Y la gallardía que han demostrado y el coraje que han demostrado y el patriotismo que han demostrado, yo lo respeto y yo lo admiro totalmente. ¿Sí me explico? Pero como tú bien dices, hay diferentes formas. Por ejemplo, el ejemplo de la situación esta el campamento en el Zócalo y de solicitar ahí la renuncia del presidente y todo ese rollo, yo no lo hubiera tomado tampoco porque tienes que evaluar las posibilidades de éxito antes de tomarlo. ¿Sí me explico? Si no evalúas tú. Precisamente esa fue el rompimiento entre Gilberto y yo. Bueno, ok. Cuando se estaba planeando eso, le dije, no se está, o sea, mandamos todo un texto de todo lo que no se estaba haciendo, ¿sí? Y como cuestionamos, porque no solo fui yo, no embarro al otro, pero cuestionamos todo lo mal que se estaba haciendo, precisamente en ese contexto de ir hacia adelante al peligro, y como en segundo de secundaria me lo enseñó un profesor, segundo o tercero de secundaria, la diferencia entre un audaz y un temerario es que los dos corren peligro, pero la audaz evalúa todos los peligros y el temerario solo corre peligros. Okay. Bueno, entonces, en política tienes que hacerlo así. ¿Por qué? Porque el efecto que tiene al momento en que tú entras a una batalla política y no sales arioso, pues es negativo, ¿verdad? Te debilitas, ¿sí? Pues es un Entonces, principio del arte de la guerra. exactamente. O sea, si lees Entonces, el arte de la guerra de Sun Tzu, es libra aquellas batallas que puedas ganar. exactamente. Y ese Entonces, es el término que me estás diciendo. exactamente. Bueno, entonces sucede esto. Morena, por esa disasociación que hay de la población con lo que está sucediendo y lo que está viviendo, que es donde tendríamos que analizar y realmente ver por qué se da eso, por qué se da ese fenómeno, qué tan grande está ese resentimiento social que traemos sembrado en nuestro pueblo, que llega a nublar tanto la visión, ¿verdad? Eso es una cosa interesantísima poderle evaluar esa, ¿no? Totalmente. Entonces, yo te comento lo siguiente, el Morena de antes del 6 de junio y el Morena después del 6 de junio son dos Morenas muy distintos. ¿Ok? En la elección del 6 de junio, todo México, la determinamos y la marcamos como la elección más importante de la joven vida democrática de nuestro país. Y que recordemos que tenemos solamente 30 años de vida democrática. Podremos tener en la Constitución 200 años diciendo que tenemos una democracia, pero de una verdadera democracia tenemos solamente 30 años. ¿Sí? Entonces, en esa gran elección, trascendental en la vida histórica del país, 5 de 10 mexicanos no salieron a votar. Y los que salieron a votar, independientemente de que quieras dar alguna explicación de que números de votos contados, la oposición ganó más o lo que tú quieras, no. Así no es como se miden las elecciones. La elección del 6 de junio, independientemente de que en la Ciudad de México efectivamente perdió unas delegaciones, parte de su bastión importantísimo, independientemente de que perdió su capacidad de tener mayoría absoluta, y aunque antes tenía que hacer sus alianzas, hoy todavía tenía que hacer, pero perdió su mayoría. El Morena después del 6 de junio es un Morena muchísimo más fuerte.
es un Morena con muchísimo más territorio, y en el ámbito político, si ya estamos hablando de política, al hablar de territorio, la gente que sabe de política sabe a lo que me refiero. Sí, que los gobernadores gestionan la elección y con Pues esas gobernadores, gubernaturas, gobernadores, y estados que ganaron, gobernadores y tienen. presidentes municipales y activistas y sindicatos y traficantes y mil cosas más que quieras ahí, que olvídate, pues hacemos, si quieres, luego otra plática sobre eso, ¿no? No, sí, tendríamos Entonces, que, de hecho, sí, si queremos ver el contexto y en este mecanismo de estudio, porque he estado metiéndome a estudiar la situación y guardadas las proporciones de las novelas históricas o las series, Narcos, que tiene que ver con los colombianos, Narcos México, que tiene que ver con México, la serie del Chapo y la serie de cómo convertirte en tirano. Son 4 series que para nosotros los activistas que estamos en esto, pues ojalá pudieras hacerles un resumen, pero son materia obligada para entender mucho del contexto que estamos viviendo. vale. Entonces déjame y continúo, ¿no? Entonces, en este proceso, la posición de Morena después del 6 de junio es tremenda, porque la elección la ganó Morena. Es difícil para aceptarlo No, no. y nos duele aceptarlo y no queremos aceptarlo y entonces tratamos de justificarlo. No, pero es que si tú sumas los votos de no sé quién y no sé qué tanto rollo, pues entonces, no, pues hubiéramos ganado. No, ¿Te pues es ves que si alegándote? No. Es que si tú sumas al abstencionismo, entonces hubiera pues sí, hombre, todo México quiere que la selección mexicana sea ganadora o bueno, que juegue una final, y por más buenos deseos que tenemos, pues no ha Lo jugado único ninguna que te puedo final. decir es que estoy orgulloso de los chilangos que sacamos en esas delegaciones a Sí, la bestia. Y la sí. bestia no solo es López Obrador, Bueno, entonces es ahí va Morena, a ser, ahí va es a ser mi Morena. conclusión, ahí va a ser mi conclusión, a eso que acabas de mencionar, esa va a ser mi conclusión, ahí voy caminando. Entonces, si yo que participé en las elecciones del 6 de junio, no solamente como ciudadano que fui a ejercer mi voto, sino también como observador electoral, y que vi que independientemente de que hubo incidentes durante la elección, en todas las elecciones no hay ninguna elección, no solamente en México, sino a nivel mundial, inmaculada, ¿eh? En las mejores democracias que tú quieras, siempre hay incidentes, ¿no? Y en la elección del 6 de junio hubo incidentes, pero no son incidentes suficientes que generen el cambio del sentido de la votación. Sí fueron, pero no, sí fueron. O Bueno, hubo sea, el, incidentes. el secuestro, el secuestro de todos los operadores, o sea, sí fueron Sí, suficiente, sí. no lo No, podemos, no coincido, en eso no coincido contigo. pero no lo La cosa es podemos. que no tenemos, como dice Francisco Osea, los cataplines para poder enfrentar eso que pasó. Bueno, ahorita regresamos a eso si quieres. A final de cuentas, fue Morena la que salió victoriosa en estas elecciones y se posicionó políticamente, territorialmente, mucho más fuerte. Yo sí te voy a corregir porque una victoria la ganas. Esto fue un arrebato. O sea, el que tengas las canicas, ¿sí? No significa que me ganaste el partido, ¿sí? O sea, no te voy a dar la victoria si me arrebataste las canicas. ¿Okay? Si tú me las ganaste en buena lid, soy el primero en reconocerlo. Sí, pero aquí Jorge, está correcto, te acepto tu comentario y es válido y lo que tú gustes, pero a final de cuentas, viejo, es quién está sentado ahorita en el poder. Y los que están sentados en el poder son ellos, y los que tienen el territorio son ellos, y vamos a preocuparnos después del 22, si ganan esas seis gobernaturas que están en juego,
vas a ver cómo van a llegar al 24, aunque todo lo odiemos más y todo lo que quieras decir, va a ser un monstruo para que le podamos derrotar en el 24. Dicho todo lo que me dices, ¿sí? Yo lo que te pido a ti y al auditorio que me está escuchando y a todos los que están pensando que no a la revocación, tenemos dos acciones: suscribirnos y votar. Sí, pero es que no me has dejado terminar. Sí, no, pero sí, o sea, todo lo que dijiste, lejos de ser una buena preparación y un contexto para lo que quieres decirme, lo aprovecho como si fuera un peleador de Kung Fu tratando de usar tu fuerza a mi favor. No, por eso, pero es que tienes que ver exactamente hacia dónde va el final de esta narrativa. Esta narrativa que he estado construyendo, porque te comenté diciendo, y si me preguntas, yo soy creyendo, yo creo en la revocación de mandato, Jorge. Yo creo en el ejercicio de la revocación de mandato, ¿sí? Yo no estoy en contra de la revocación de mandato por el ejercicio propio, ¿sí? Yo soy un demócrata y estuvimos buscando esta figura y la tenemos. Hay un tema ahí, hay un tema que no hemos tocado, que también sería para otro tema, que es la parte jurídica y legal, que hay varias lagunas ahí todavía pendientes por analizar y discutir, pero eso no es el tema de esta charla, ¿no? Pero te aclaro, yo estoy a favor de la revocación de mandato. No estoy a favor de esta revocación de mandato porque nos van a dar una paliza, como nos la dieron en el 6 de junio. Te estaba comentando que yo participé el 6 de junio como ciudadano ejerciendo mi derecho y como observador electoral, observando las elecciones. Y yo lo que vi, más allá de las incidencias que pudieron haber pasado en el país, yo vi un pueblo que salió y que votó por Morena. Y votaron por Morena, viejo. Y ganó Morena. Y estamos en dos lugares diferentes. Yo estoy en un lugar donde le pusimos una patada a Morena. Ganaron parte de la Ciudad de México. Pero yo soy parte de esas delegaciones. Sí, pero la Ciudad de México, en el contexto de la revocación de mandato, tiene un peso diferente a una elección presidencial. Porque en el contexto de la revocación de mandato, tenemos que ir, primero para conseguir las firmas, tenemos que ir el 3% en 17 estados y luego ese 40%. O sea, es diferente la situación, pero lo que yo voy es esto. Y con la clase media tenemos para hacerlo. Ese es el problema. México, la Ciudad de México ganó porque lograron activar a esa clase media y el porcentaje de abstencionismo de la Ciudad de México fue más bajo que en otras partes. Exacto. ¿Sí? La gente que salió a votar. Pero lo que te quiero explicar es que en la elección más importante de México, 5 de cada 10 mexicanos no salieron a votar, Jorge. ¿Sabes qué? Un abstencionismo de un 47%. Puede ser. Pero no he terminado. Espérate. Puede ser que la de revocación de mandato, si logramos activar a esa clase media, sea la más importante, porque la rabia de esa clase media es la que quiero poder tocar, porque votas con emoción. Ahora yo te voy a hacer un paréntesis, por favor. Nada más que hay que ser realistas. Cuando estás a 400 metros de la cumbre y tienes que dar un paso y dices tú, caray, este paso me puede costar más caro que seguir adelante. Ahorita estamos a 10 días de que se venza el plazo, 15 días a que se venza el plazo para juntar las firmas de los 3 millones y no hay esa efervescencia, Jorge. No existe esa. No, es que permíteme. Déjame contarte ahora una historia y rapidísimo. Despego en Chapa de Mota, un lugar que no debió haber despegado.
porque yo no tenía el conocimiento para ese lugar. No tenía un aterrizaje de seguridad abajo en la montaña. Yo tenía que cruzar todo un pedazo, ¿sí? Donde había una mina, había un bosque y durante 15 minutos, ¿sí? Yo iba apenas con la altura necesaria para pegar en unos cables que se veían en una montaña, ¿sí? Se veían los cables ahí y mi paso era hacia esos cables. Hay que conservar la calma, hay que hacer decisiones pausadas, un paso a la vez, como tú lo dices. Tomé una termalita, otra termalita y lo cruzas. Sí. O sea, también hay la contraparte. También hay la contraparte de seguir adelante y lograr. Seguir adelante y lograrlo. Yo sé que las decisiones son de cada quien en el deporte, ¿sí? De cada quien en el activismo. Pero la decisión es en cada momento, ¿continúo o me detengo? ¿Sí? Y aquí tenemos dos posturas, ¿continúo o me detengo? Sí, ahora te voy a decir una cosa, y hemos ido construyendo juntos esta narrativa, ¿no? El tema aquí es que no se logró ver en las elecciones del 6 de junio ese despertar del pueblo y ese despertar de la clase media, y si hubiéramos arrasado en el 6 de junio, Jorge, yo estaría al lado tuyo, agarrándote del hombro, viejo, y empujando con toda mi fuerza y con toda mi capacidad y con todo mi ímpetu la revocación de mandato. Pero lo que vivimos y lo que sucedió el 6 de junio es muy distinto a lo que deseamos. Y entonces no están las condiciones dadas. Hoy ese Morena que vamos a enfrentar en esa revocación de mandato, si se da, es muchísimo más grande políticamente y tiene una capacidad de movilización y de presupuesto y de estructura y de operadores en territorio. Otra vez ya estoy hablando de términos políticos, que a la mejor gente común y corriente no logra entender lo que significan esas palabras, ¿verdad? No, te entiendo y lo Pero, podemos traspolar a médico. ¿Qué va a ser el 22, 23 y 24 con ese Morena? Con ese Morena, que nada más que te voy a decir una cosa, el 22 tiene que suceder, el 24 tiene que suceder, y con la revocación de mandato, al hacerla, al empujarla, al caer en el juego que te está llevando él, tú mismo lo dijiste, oye, ¿sabes qué? Ha sido una estrategia que se ha utilizado desde ese famoso foro de Sao Paulo, y te digo, el foro de Sao Paulo es la parte pública que conocemos, ¿sí? No conocemos los acuerdos y en las tinieblas lo que operaron estas gentes. Conocemos la reunión pública que se hizo del foro de Sao Paulo, ¿verdad? Qué interesante lo que dices. Incluso tendría ganas de hacer un video donde pudiéramos simular con los resultados de la bestia conversaciones, o sea, especular sobre las conversaciones, hacer una pequeña novela viendo los resultados del gobierno de esta gente, donde deja morir a 2,400 niños, y la conversación así como que ves una puerta y oyes la voz de la bestia diciendo, no me importa, que se mueran, mueran, no votan, de todos modos. Sí, pero vamos a terminar. Morir. Pero vamos a terminar, Jorge. Vamos a terminar. Entonces, estamos hablando de que no tenemos el músculo suficiente para poder ahorita decir, ¿sabes qué? Vamos y tenemos esa capacidad de votarlo y de sacarlo. Y entonces tienes una situación que, caray, entré al juego de este hombre y el resultado que yo voy a sacar
va a ser fortalecerlo, ¿eh? Yo le voy a dar su narrativa, le voy a dar su vigencia, ¿sí me explico? Y de cualquier forma, si entramos a la revocación de mandato y no la sacamos, sale fortalecido y le das la narrativa que el vato quiere. Si entramos a la revocación de mandato y logramos juntar las firmas, y logramos juntar el 40% más uno, y lo logramos mover, le vas a dar vida y le vas a dar fortaleza. Y se va a quedar todavía vigente después del 24. Aquí lo que tenemos que hacer es que termine su mandato como han sido todos los presidentes, y después del 24, viva el rey, muera el rey. No pensemos que López va a ser diferente de todos los demás presidentes, ¿eh? Así sea Sheinbaum la que salga de presidenta. No seamos tan ingenuos de que Sheinbaum le va a decir: oiga, don López, fíjese que yo quiero que usted me ayude, le voy a hacer un túnel por abajo para que se meta a Palacio Nacional y se venga aquí al lado mío y me ayude a despachar y a decidir las decisiones del país y a ver quién va a hacer sus gabinetes. O es más, ¿sabe qué? Vamos a hacerle como con el Tata Cárdenas, cuando el general que nos íbamos a su hacienda, pues ¿cómo ves si vamos allá todos a consultarlo para que ustedes allá nos dirija y nos diga qué pasos seguimos dando y qué es lo que vamos a hacer con México? Claro, que el Tata Cárdenas rompió precisamente. Pero por supuesto que no. Rompió ese asunto. Por supuesto que no. Mira, López se acaba después del 24, inclusive pero se espérate, acaba antes. Él trae una agenda supranacional más allá de él. Sí, no. Más igual, allá de él. Sí, no. Y por eso es importante ver el contexto de las fuerzas obscuras que llevaron a López ahí. La fuerza oscura internacional del Foro de Sao Paulo y todo lo que implica y todas las cosas que dijiste obscuras, y la otra del crimen organizado local. Hay que ver que el contexto donde López pudo caminar por todo México es totalmente un acuerdo con esos criminales que lo dejaron caminar. Y bueno, tan es así que el saludo, la liberación de Ovidio, no le avisaron absolutamente nada, y lo único cuando se enteró de ese operativo fue liberarlo. Bueno, entonces con mayor razón. Y el saludo de la mamá del Chapo. Con mayor razón tendríamos que decir. Y la felicitación al crimen organizado, a pesar de que secuestraron a la gente, asesinaron a muchos políticos y asesinaron a muchos reporteros sí, en ese trance. Pero entonces, sí, Jorge, con mayor razón tendríamos que decir precisamente, si ahorita en este ejercicio de la revocación de mandatos no vamos todos y vamos segregados y vamos separados y vamos con diferentes ópticas, porque unos pensamos que si entramos a la revocación de mandato, lo único que es darle fortaleza a él, y otros pensamos que si entramos a la revocación de mandato sí tenemos la capacidad de sacarlo, pero lo sacamos del poder, ¿y qué? Va a seguir otra gente del régimen. Cualquier otra persona que quieran poner. Ese punto es importante. Ese punto es muy importante. Nada más que déjame terminar esto. Entonces, en el 22 tenemos que ir forzosamente. Y en el 24 tenemos que ir forzosamente. ¿Sí me explicó? Sí, entonces, ahorita, entrar a este ejercicio. ¿Tú lo ves como opcional? Pues tan es así que así está sucediendo. Hay gente que está tomando la decisión de votar o no votar. Sí, y estamos viendo cómo el mismo régimen, qué presidente, qué partido de su mismo presidente va a estar promoviendo una revocación de mandato en una pregunta que inclusive está cuestionable, porque es una pregunta con una dualidad que no se la lograron quitar. Es una pregunta que habla de que, oye, ¿quieres hacer la revocación de mandato o quieres ratificarlo? O sea, es una pregunta que funciona en ambos sentidos, ¿verdad? ¿Cómo te explicas tú ahorita? ¿Qué explicación puedes dar a este movimiento, a este activismo desde el partido oficialista, buscando hacer este ejercicio? Y si hemos hablado de que hay fuerzas oscuras que entraron el 6 de junio, pues estas mismas fuerzas oscuras entrarán
en la revocación de mandato. Y entonces sí le vas a dar la narrativa, hey, que el pueblo ponga y que el pueblo quite. ¿Y por qué no antes del 24 hacemos otra consulta? A ver si quieren que continúe yo, porque pues me quitaron 3 años de pandemia. ¿Por qué le quieren dar esa narrativa a esta bestia? No, no tenemos la fuerza y el músculo suficiente para quitarlo ahorita. Termina tu mandato, te vamos a traer marcaje personal y vamos a estar vigilando cada paso que dan. Y tenemos Ahí que sacarlo adelante. yo quería contestarte el argumento de que se quede alguien de Morena. Un argumento muy importante. No va a haber ningún cambio. Estos niños se van a seguir muriendo por tristeza y va a seguir pasando la misma historia porque ellos es un plan de mercenarios. Pero lo enjuicias ya sin poder y sin fuero. Porque eso de que no tenemos fuero, esa capacidad. No tenemos esa capacidad. ¿Dónde está esa capacidad ahorita para hacerlo? Para tirarlo, primero lo quitemos. Para enjuiciarlo también. Enjuiciamos. ¿Qué capacidad te resta? Sí podemos. De hecho, ya los juicios están andados. ¿Sí? Bueno, por eso, pero estamos hablando de cosas que puedan prosperar y que puedan caminar y que puedan llegar a una, se habla mucho del juicio político, pues no lo podemos hacer, no tenemos tampoco. Juicios de lesa humanidad, como lo dijiste. Sí. Tiene muchos muertos. Pues vámonos a La Haya y esperemos. Tiene muchos muertos en la espalda. Vámonos a La Haya y esperemos 4 años de un esfuerzo tremendo para que medio comience a caminar en La Haya el tema, ¿verdad? O sea, yo siento que nuestras batallas están en otro lado diferente, Jorge. Y por lo que te digo, porque independientemente del resultado que saquemos de este ejercicio, creo que el que sale ganando y creo que el que sale fortalecido es la bestia. Si yo pensara que hay una posibilidad de que realmente, aunque no ganáramos, pero que saliéramos fortalecidos nosotros como oposición, te lo juro que le entraba. ¿Sí? Pero no veo un panorama en el cual México, como tal, pueda salir fortalecido y ganando de este ejercicio, sino una reafirmación de una ratificación del mandato de este hombre, una narrativa que le vamos a otorgar, ¿sí me explico? Y una fortaleza que le vamos a dar, que ahí sí nos puede salir, muy desafortunadamente, como en los demás países sucedió, hubo un tiro por la culata. El señor fue electo por 6 años, que termine su mandato de 6 años y que se vaya para su rancho. Y sí, tendremos que hacer una agenda nueva. Qué triste lo que está pasando ahorita en el partido PRI. Me dio mucha tristeza lo que vi yo el fin de semana que sucedió. Es muy desafortunado. Tendremos que hacer una agenda ciudadana que he estado yo trabajando en que la hagamos para que lleguemos al 24 mucho más allá del PAN, del PRI o del PRD. ¿Sí me explico? Tenemos que trabajar desde ahorita en esa agenda del 24, mucho más allá de esos 3 partidos, ¿verdad? Y ojalá que reciban el mensaje y ojalá que lo entiendan. Y vas a ver el correctivo que van a recibir en las elecciones del 22. Porque las cúpulas, pues igual que el dicho que siempre se dice, siguen haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. El 22, si no hacen un cambio en la estrategia y en la forma como lo están haciendo y no toman y no escuchan las voces de la sociedad civil, va a pasar lo mismo y Morena se va a llevar, si no las 6, pues, la mayoría de las gubernaturas que se van a estar jugando y va a llegar al 24 muchísimo más fortalecido. Y entonces sí nos estamos regresando al México retrógrado de los 50. Más allá, Más allá de eso. O más allá. Porque en esta época no había una metodología supranacional tan clara. Sí. El Foro de Sao Paulo. Sí, una metodología donde se dieron cuenta que la destrucción sistemática de una sociedad les daba el poder. Así es. Hoy estamos en un acecho mucho más fuerte que eso,
porque en aquella época estaban improvisando. Hoy tienen una metodología contundente Sí. y que ya la sabemos y que podemos revertirla, precisamente porque ya la sabemos. Una preocupación que tengo es que precisamente con todos estos insultos que se han dado entre los que sí vamos y sigo decidido y creo que te solté de mis cartuchos más fuertes para así ir. Quise hacer este debate contigo porque sí estamos hablando de dos personas que conocemos, que hemos arriesgado la vida por hacer lo que queremos y nuestros sueños, ¿sí? Que somos gente que corremos hacia el peligro en vez de huir de él, que tenemos argumentos, y los dos tenemos argumentos muy sólidos para poder seguir adelante en el camino que vamos, ¿sí? Y una preocupación que me da, y te mandé el video de Alarraqui, Pajés, el psicólogo que no me acuerdo de su nombre, había una persona más, pero que era impresionante, para mi modo de ver, el mensaje disociado, ¿sí? Disociado entre quiero quitar el daño que está haciendo, pero no voy a la revocación de mandato. Quiero un México unido, pero no me uno a tu agenda. Hoy, y se los digo, te lo digo a ti, me lo digo a mí, y lo digo a todos los que queremos a la bestia afuera. Yo mucho tiempo estuve hablando de la agenda en común, que trabajemos en aquella agenda en común y dejemos de lado aquella agenda particular que tengamos tú y yo y trabajemos en esa agenda en común. Yo creo que hoy eso ya no es suficiente. Hoy tenemos que trabajar en hacer serios sacrificios en nuestra propia agenda para hacer que prospere al estilo Inglaterra en el 39, cuando entró Churchill, que era un tipo que no se quería, ¿sí? Que no era carismático, que era repulsivo para muchos, pero con una agenda que era una coalición, ¿sí? Y así lograron vencer al tirano de Hitler, que esa lucha es más fácil, porque es una lucha entre países y era un tirano extranjero. Hoy el tirano lo tenemos en casa. Hoy el tirano lo tenemos en casa, ¿sí? Y tenemos que vencer ese tirano. Tenemos que vencer a ese maldito que jura una cosa y hace otra. Que le encargas un trabajo y hace otro. Y el argumento que sí te voy a decir que es un poco grotesco, con los 6 años, cuando me dicen es que votamos para 6 años y que esté 6 años, es como si yo hubiera contratado a una persona aquí en mi casa, ¿sí? Y encuentro que está abusando de mi familia, No, yo me le aviento encima. no, ese no es el argumento, te lo aclaro. Ese no es el argumento, ¿eh? No es, oye, ¿sabes qué? Votamos por él 6 años, haya votado yo en contra o a favor, y que se quede ahí 6 años y ya, pues ni modo, hay que respetar eso. No, la cosa es que no hay forma, no hay, no tenemos la capacidad de lograrlo hacer. ¿Tú crees, lo que te digo, tú crees que si yo hubiera visto el 6 de junio un movimiento de un despertar de México, no estaría yo de tu lado, de aquel lado? Sería el promotor número 1, pero no contamos con ese músculo. La batalla no es en la revocación de mandato. La batalla es en el 24. Mi Entonces, tenemos que inspiración trabajar.
desde ahorita. Inspiración, como te lo dije antes de empezar la grabación, es Chile cuando sacaron a Pinochet. Esa es mi inspiración. Todo estaba en contra. Es que el Y problema lo lograron, pero lo lograron es solo con un serio sacrificio, no sí, solo con la agenda en común. sí. Y Jorge, otra vez es una película, una novela histórica que es el No, ¿sí? Con el bruto de Gael García que ayudó a la bestia a llegar al poder, que también ese idiota llegó a ayudar a López Obrador a llegar al poder. Ese no a mí me inspira porque es un no que existe, no es una película. pero es que Una, regresamos a lo mismo, Jorge. Hay que ser muy fríos aquí en este tema. Estamos hablando lo ya que no. tenemos que hacer y lo que invito a todos en México, es que sí, veamos esa película que es parte de una vida real en Chile, donde todo estaba marcado en contra y lograron. Ciertamente hoy no tenemos las condiciones y es lo que busco con esta plática, encontrar cómo podemos hacer más allá de la agenda en común, compromisos más allá de esa agenda en común para lograrlo, ¿sí? Para lograrlo. Y Sí. si no lo logramos para la revocación de mandato, y veo también que si no logramos hacer esa coalición más allá de nuestra agenda en común, no vamos a lograr la revocación de mandato, pero tampoco, Mauricio, vamos a lograr sacar a estas bestias en el 22 en las votaciones, ni en el 23, ni en el 24. O sea, ese ingrediente que te estoy pidiendo que encontremos y el fundamento de esta plática, ¿sí? No solo es para convencerte para la revocación de mandato. Sí, no, te entiendo Ese totalmente. ingrediente de compromiso más allá de mi agenda, si no lo encontramos, sí, no vamos a lograr sacar a ni en estos. ni en el 22 ni en el 24, como bien lo dices. Exactamente. Y eso es el motivo. Y déjame te digo de una esta cosa, plática. déjame te digo una cosa que es bien importante y que tenemos que rescatar de todo esto, ¿sí? El ejemplo y la muestra está en lo que sucedió en la Ciudad de México. Ahí es donde está la clave. Entonces, si uno se pone a analizar lo que sucedió en la Ciudad de México lo que logró fue romper el esquema de movilización tradicional de los partidos y fue la clase media, puerta por puerta, la que salió y votó y le dijo no. Porque tenemos que luchar, Jorge, contra 350,000 millones de pesos que reparte este pelado. Y no solo eso, contra cuernos de chivo, contra cuernos de chivos, contra corrupción masiva, mira, opacidad total. Y por eso es importante ver Entreguismo de Narcos los. México, porque en el 88, cuando llegó Salinas, ¿sí? Se vio al crimen organizado yendo a las casillas a revertir las actas. Y eso lo estamos viviendo. O sea, sí tenemos que ver qué estamos viviendo, sí, incluso los que no lo vivimos. Porque grave, eso yo no lo viví en mi casilla. Sí. Mira, nosotros desde el ejercicio de observación electoral que hicimos, ¿sí? Las historias urbanas se han maximizado. Sí hubo una serie de incidentes, ¿sí? Y el instituto
también es un tema que también aquí vamos a meter. El instituto está protegido, está blindado por la ciudadanía ahorita. Eso es una cosa que podemos estar tranquilos. Que después del 6 de junio lo que sí logramos fue blindar realmente al instituto. Y sí está blindado Y ese fue un gran logro. Ese fue un gran logro. Que los funcionarios se sintieron verdaderamente protegidos por la ciudadanía. Así es. Entonces, te digo que en todas las elecciones hay incidentes, y ninguna es inmaculada, pero no se llegaron, y los partidos y los observadores electorales y los funcionarios del INE, que son nuestros vecinos, ¿sí me explico? Documentaron todas esas incidencias, pero las incidencias que se llegaron a documentar fehacientemente no fueron tal que generaron un cambio en el sentido de la votación. Entonces, pues no hay nada que hacer ahí, ¿verdad? Yo, la verdad que te agradezco bastante esta plática. Para mí es constructiva, para mí es enriquecedora, para mí es fortalecedora de todo. Más allá de ir o no ir a la revocación de mandato, creo que estamos hablando de México y de lo que implica este régimen realmente. Sí es muy grave lo que está pasando. Sí tenemos que prepararnos para la 22, las elecciones del 22 y las elecciones del 24. Sí tenemos que llegar muy compactos y tendremos que hacer una agenda 100% ciudadana más allá de los partidos políticos, que en el 24 logremos tener ese apasionamiento y ese entusiasmo que tú traes, bueno, que todos traemos, pero que tú lo expresas ahorita con ese ímpetu, para que logremos así, con esa fortaleza, en el 24 recuperar el país. Fíjate que yo quiero antes de que terminemos esto, como te dije, yo fui Frena 1, yo ni siquiera hablo con Gilberto, el rompimiento fue muy, muy áspero. Lo que sí, a todos mis amigos de Frena, ¿sí? Yo les pido que no le jueguen a Gilberto su manera de insultar, ¿sí? O sea, yo he visto una lámina donde en Frena se está publicando un monstruo de 8 cabezas y donde ponen las imágenes de Verdugo, de Alarraqui, de Pajés, y las deforman así como monstruo de 8 cabezas de una manera muy infantil y estúpida. Por favor, dejen ese juego de insultos. Y también, por el otro lado, que probablemente tampoco Alarraqui y Lozano, pero estoy hablando de Javier Lozano, escuchen porque soy mundialmente desconocido. Pero también ellos insultan al otro lado. Y no que es una hipermamada y que no mames y que no. O sea, dejemos de insultarnos, ¿sí? Yo también insulté a Broso o a Víctor Trujillo y los califiqué de pendejos ilustrados. Y estoy convencido de que ayudaron a la bestia a pesar de tener tantos datos, ¿sí? Me disculpo por los insultos, aunque sigo pensando que fue una pendejada, y bueno, pero también de repente a mí me diría Broso, pues sí, tú también apoyaste a Gilberto, y muchas veces me da pena la actitud de Gilberto, es cierto. Yo también he tenido muchos arranques porque soy muy impulsivo, soy de sangre muy caliente, y trato de controlar a esa bestia también que yo tengo dentro, ¿sí? Dicho lo anterior, a diferencia de la bestia, a la bestia de la cual yo describo a la bestia, y ese tipo tiene muertes en el lomo, ¿sí? Yo no. Entonces, hay una gran diferencia, y hay una gran diferencia, ¿sí? Y lo que insisto es que si no logramos esa
ese compromiso y esa coalición entre nosotros, no lo vamos a lograr. Y necesitamos ver la historia, ver la coalición que hubo en la Inglaterra de Churchill, ¿sí? También en la vergüenza de Chamberlain en la historia, la coalición que hubo en el Chile cuando sacaron a Pinochet. Tenemos que ver esa historia y repetirla en México. Tenemos que repasar historias de éxito. Y como tú bien lo dices, tenemos que estudiar el arte de la guerra. Tenemos que hacer mucho análisis bueno de qué peleas luchar. Y respeto mucho a aquellos que me dicen que no van, aunque a veces me atravieso y con mi ímpetu llego a atropellar como juego duro, no rudo. Rudo. Pero muchas veces en ese juego rudo en el fútbol, ¿sí? Le he pegado a las dos piernas a uno y lo saqué volando. Y después de decirle, perdón, güey, no se volvió a acercar, ¿no? Pero juego duro, procuro jugar limpio. Y si algunos he insultado, me disculpo, pero así como me disculpé con ese, perdón, güey. Con mucho por hacer, mi estimado Jorge. Yo estoy siempre puesto para construir y darle para adelante. Soy echado para adelante, comprometido con México y con lo que tenemos que hacer por nuestras familias. Y comparto todo tu óptica y tu entusiasmo y estamos en la misma trinchera, viejo. Entonces vamos a darle para adelante. Y tenemos que sacar a la bestia. Definitivamente. Te mando un abrazo. Saludos, viejo, suerte. Muchísimas gracias por aceptar esto. No, hombre, encantado. Hasta luego.